Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, he estado recibiendo algunas preguntas sobre cómo es la consulta en biodesprogramación y de hecho tenía un video ya antiguo que estaba en YouTube. Ya es muy antiguo, la verdad es que vale la pena hacer uno nuevo donde explique quizá las dudas más comunes de cómo es que se lleva a cabo una consulta de biodesprogramación y lo que se hace. Primero creo que vale la pena explicar qué es la biodesprogramación. La biodesprogramación es una consulta psicológica en donde en un lapso de tiempo de una hora, hora y media, puede ser un poco más, se busca un conflicto vivido por una persona que esté relacionado a un síntoma. Eh, ¿Cómo funciona esto? Bueno, la base también puede ser un conflicto situacional, no necesariamente tiene que ser un síntoma como tal. Puede ser un conflicto o situaciones que la persona esté viviendo recurrentemente que lo esté llevando a tener problemas, ¿no? Lo que sí es que hay que explicar que todo está basado en lo que nos deja como descubrimientos el doctor alemán Hammer, Rick Hammer, que nos dice que detrás de un síntoma hay un estrés vivido con ciertas características, pero obviamente con un estrés alto, y que altera nuestra psique, modifica el cerebro, de alguna manera hay un cortocircuito cerebral en un relé que controla un órgano o un área del cerebro que controla un órgano y que este órgano tiende a elevar su función, disminuirla o bloquearla y eso se traduce en una enfermedad. Eh, es importante saber que el órgano que se va a afectar y el área del cerebro que se va a afectar, pues tiene que ver con el funcionamiento de este órgano, va a tener relación 100% con el conflicto como se esté viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conflicto vivido inaceptable, pues lo voy a bajar a un órgano como el estómago, que es el órgano de aceptar o no aceptar y de digerir los alimentos, pero sabemos de antemano que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si yo no digiero una situación, lo voy a mandar al único órgano que acepta y digiere, y no acepta, también rechaza, y ese es el estómago. Por ejemplo, si vivo algo inaceptable, lo puedo bajar a una mama, que es un tejido de protección, perdón, si lo vivo no inaceptable, sino como desprotección. Entonces, si yo tengo un divorcio y me siento desprotegido, pues como mujer, también los hombres tienen problemas de mama, puede haber cáncer de mama incluso, pero en el caso de la mujer lo puede bajar a una mama, dependiendo cómo lo viva. Ahora, eh, si tengo un conflicto intelectual, pues lo voy a vivir en la cabeza, con dolores de cabeza, migrañas, etc. Entonces, James relaciona que el órgano afectado y que modifica su función, elevándola o bajando su función, va a ser modificada por un estrés que su conflicto tenga relación con esa función. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de que el hígado es el encargado de guardar los nutrientes de los alimentos, pues estamos conscientes que si tengo un conflicto que tiene que ver con los alimentos, lo estoy bajando al hígado. Por ejemplo, el miedo a la carencia o a no tener alimento. Esto es bien importante saberlo. Entonces, si nosotros modificamos nuestra vida cotidiana con un estrés alto y después empezamos a alterar el órgano, que aquí finalmente es donde se comprueba que tenga relación con ese estrés, por ejemplo, siendo un poquito más claro, yo me van a despedir del trabajo y a las 2 semanas tengo problemas de hígado, voy al doctor, me dice que tenga hígado graso o hígado inflamado y caes en la consulta y lo que vamos a buscar es ese conflicto que sin lugar a dudas va a quedar comprobado porque el conflicto que viviste tiene que ver con el miedo que adquiriste. En este caso, hígado, pues miedo a no tener alimento, ¿correcto? Entonces no es, sí es una terapia psicológica, pero porque buscamos información, hablamos y tratamos con la psique, con el inconsciente muchas veces, y eh, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Pero aparte tiene sustento y tiene manera de comprobarse, ¿sí? Porque no vas a, siempre el estrés va a tener relación con el órgano afectado. Y otra forma de comprobar es que siempre primero es el estrés y después va a aparecer el síntoma. Y no va a aparecer el síntoma años después, va a aparecer casi inmediatamente o va a haber una alteración orgánica casi inmediatamente. Entonces, aquí son las dos maneras de comprobar que tiene relación este estrés que estás viviendo de manera dramática con el síntoma que se desató después. No solo porque aparece después, sino porque el funcionamiento tiene relación con el conflicto. ¿Correcto? Y eso, de alguna manera, es lo que hacemos en la consulta. Ahora,
¿Nosotros sanamos a través de la consulta? La respuesta es no, porque nosotros no tenemos como terapeutas la capacidad de meternos a tu cerebro y tratar de darte la calma, la paz, la confianza que tú necesitas. Esa cada persona la va a adquirir basado en sus creencias, en las modificaciones que haga en su forma de pensar y también en las modificaciones que haga en su estilo de vida y las decisiones que tome derivado de la consulta. Nosotros como terapeuta no nos podemos ir a vivir a la casa del consultante para ver o meternos en su cabeza para ver si realmente modificó estos miedos o estas creencias que tenía, ¿sí? O estos enojos, estas iras que le provocaban tales situaciones, ¿sí? Normalmente cuando encontramos estos conflictos que se viven de manera grave o dramática, muy dramática, vamos a encontrar a que tienen relación con situaciones en la infancia que también se vivieron de manera dramática. Entonces, y normalmente la situación que se tiene que reparar, pues es la de la infancia, porque la de la infancia es la que nos está llevando, la primera vez que vivimos esa situación, a revivir ese conflicto una y otra vez. Y no solo nos está llevando a revivirlo, porque jalamos lo que queremos y también lo que no queremos vivir, lo vamos a traer, no solo por eso, sino porque también al haberlo vivido en una etapa temprana de la vida, cuando crecemos, o bueno, en una etapa temprana, cuando somos niños, lo vivenciamos de manera más dramática. Y eso queda programado en el cerebro. Si el dolor es muy grande, vamos a crecer con un miedo a revivir ese dolor. Y eso nos va a llevar, sin lugar a dudas, a que cuando lo vivamos o estemos a punto de vivirlo, nos va a hacer muchísimo más estrés que cualquier otra persona que jamás en su vida haya vivido una situación igual. Y es exactamente ese estrés alto con el que estamos viviendo hoy por hoy un conflicto de manera dramática derivado de conflictos de la infancia, adolescencia, donde vivimos conflictos que los vivimos muy fuertes, pues ahora, es más, de hecho no necesitamos ni vivirlos. Y ahora con el miedo a volverlos a repetir, se puede generar estrés y puede haber biochocks que deparen en aumentos de la función de órganos, o sea, enfermedades. Entonces, lo que hacemos es buscar ese evento que programó el síntoma, que programó a que los estrés se vivieran de manera alta, para tratar de sanarlos, desprogramarlos y buscar no solo observarlos en la justa dimensión de lo que sucedió, sino también a darnos cuenta que hoy por hoy ya somos personas adultas, que no necesariamente vamos a repetir lo mismo y que debemos de dejar al lado los miedos, sino que ahora tenemos también la edad para tomar mejores decisiones, cosa que de niños y adolescentes no, y que no estamos en la misma posición. Eso lo que va a hacer es bajar tus niveles de estrés de manera inmediata, porque ya estás viendo la situación en una dimensión justa y verdadera, no una dimensión imaginaria, donde simplemente tienes miedo y ni siquiera observas las opciones que tienes de respuesta para reaccionar a una u otra situación si es que se repite. Pero siendo conscientes podríamos empezar a imaginar opción A, opción B, opción C, si es que esto se volvería a repetir. Pero como el miedo simplemente está programado, no, y ni siquiera sabemos qué es eso lo que nos está ocasionando el estrés o el síntoma, sin lugar a dudas, estamos siendo inconscientes de lo que nuestra psique está sintiendo o percibiendo y por ende estamos siendo inconscientes de que la enfermedad está derivada de ello. Entonces nosotros buscamos este evento y tratamos de sanarlo. ¿Cómo lo podemos sanar? Con una hipnosis, con una regresión, con algún acto de psicomagia. Podemos hacer también una constelación en donde yo te ponga enfrente de tu padre, de tu madre, o te ubique en aquella situación con aquella persona a que lo revivas, pero que busques una situación duradera y sana, sobre todo sana, ¿sí? Y una situación que te lleve a una solución, digo, duradera en plenitud, ¿no? Que digas, yo lo hubiera solucionado así y me hubiera generado placer, bienestar y tranquilidad a largo plazo. Entonces, bien, eso es la biodesprogramación. Entonces, la biodesprogramación es una terapia psicológica donde buscamos un evento dramático relacionado a un síntoma para ayudarte a trascenderlo. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Pues sirve para bajar nuestros niveles de estrés. Primero, ubicar qué es lo que nos está estresando y dos, obtener soluciones viables para poder disminuir los niveles de estrés y así favorecer a la salud, obviamente emocional, y por ende a la salud física.
Porque si ese estrés es el que estaba alterando mi órgano, pues entonces si yo disminuyo ese estrés, voy a regular las funciones de ese órgano. ¿Sí? Acuérdense, Jaime nos dice síntoma activo, estrés activo. ¿Sí? Por otro lado, la biodesprogramación sana, pues realmente no sana, no sana. Y eso es lo que mucha gente no comprende. La biodesprogramación no sana. La biodesprogramación entrega información para que el consultante pueda sanar. Pero tú le entregas esa información de qué es el estrés que le está alterando el órgano a la persona y él es el encargado de solucionar ese conflicto o de buscar opciones, pero que no se mantenga preocupado y sobre todo a lo mejor muchas veces paralizado. Entonces es bien importante comprender que nosotros no sanamos a nadie. Es la persona al solucionar sus conflictos que puede encontrar la tranquilidad emocional y por ende la tranquilidad y la estabilidad física. ¿Correcto? Por otro lado, casi ya para terminar, ¿cuántas sesiones son las que se requieren para sanar? Realmente, para desprogramar se requiere una sola sesión, sobre todo si hablamos de un síntoma. Un síntoma, una sesión. ¿Por qué? Porque tú en la sesión vas a entregarle esa información que acabo de decir hace un momento a la persona y él tiene que buscar opciones para sanar. Si volvemos a hacer otra sesión para ver por qué se altera mi hígado y buscar de dónde está el miedo a no tener alimento, que probablemente viene de carencias en la niñez, eh, pues probablemente si tú vuelves a pedir otra sesión, vamos a hacer la línea de la vida, que es la que yo propongo como técnica rápida, efectiva y muy práctica para desprogramar. Y entonces vamos a caer en el mismo trauma. ¿Qué sentido tiene dar dos consultas por un síntoma? Ninguno. ¿Cuándo se puede dar dos consultas? Bueno, primera, cuando el consultante pida que quiere apoyo para darle seguimiento. Por ejemplo, tú me dices a mí, ¿sabes qué, Fer? Como terapeuta, necesitas tomar una decisión para encontrar tranquilidad, bla, bla, bla. Encontramos el trauma que generó tu programa y todo, y a lo mejor quieres venir para que busques un poco de apoyo, de asesoría, que no damos como tal asesoría, pero sí tratar de ayudarte a ver como opciones para poder tomar decisiones. Pero ya no sería una consulta de biodesprogramación como tal, sino una consulta en la cual acompañemos al consultante como guía para poder hacerle ver que existen muchas formas de solucionar el conflicto. ¿Sí? Otra forma de que pudiera haber dos consultas o más es, por ejemplo, detectar en el tema de la obesidad, por ejemplo, que tengas un tema de abandono, que tengas otro de, a lo mejor, de ataque, de agresión, y que podamos en varias sesiones ir desprogramando cada evento que te ha ido programando a llevar a un sobrepeso alto. Eso también. Por ejemplo, cuando tienes otro síntoma separado, diferente, puedes también pedir otra consulta. Entonces, sí puede haber más consultas, sí puede haber, claro, pero sería por otros conflictos o bien para ayudar, acompañar al consultante a ir dándole forma a esta nueva vida que ha decidido llevar o a estas nuevas decisiones que ha decidido tomar. El consultante no da consejos, no debe de hacerlo. En nuestro caso, nosotros no le decimos a la persona jamás, divórciate, sepárate, date de alta del hospital, quítate el medicamento. No, 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 no. Nosotros no decimos qué hacer a la persona. Nosotros le entregamos nada más información. Pero hay gente que me dice, oye, Fer, yo quiero que me coaches. Yo ahora no estoy dando consulta, como lo saben, porque estoy estudiando psicología, pero mi equipo sí, y tanto presencial como online. Entonces hay mucha gente que dice, oye, Fer, me gustaría, me llegan a decir que me orientaras a cómo puedo ir formando un nuevo negocio, tú que ya lo has puesto, o cómo puedo ir sanando mi relación con mi esposo. Mira, dame otra sesión para que me digas en otro día cómo puedo abordar este tema con mi esposo. Entonces, si se fijan, ya no es desprogramación, pero sí puede haber como una orientación. Mira, siéntate a hablar con él, ¿qué sientes? Podemos hacer otra hipnosis como para que hables con él, con tu esposo, de manera imaginaria, que cuando lo hagas presencialmente se haga mucho más fácil. Pero te digo, ya no vamos a estar buscando la raíz del síntoma en las siguientes sesiones, ¿sí? A no ser, repito, que sea una consulta por un síntoma nuevo, ¿correcto? Entonces puede ser una, pueden ser varias, pero de desprogramación por síntoma, lo habitual es que sea una sola consulta por síntoma, ¿correcto? También no es bueno desprogramar muchas, aunque yo lo llegué a hacer varias veces, pero emocionalmente es muy desgastante, tanto para el terapeuta como para la persona que está en sesión.
¿Quién puede dar la sesión? Obviamente una persona preparada que conozca la nueva medicina germánica. Yo por ahí he visto personas que la verdad yo no sé de dónde sacan la información, pero no es lo que dice la nueva medicina. Y entonces yo sí te sugiero que te asegures bien que lo que estás viendo en videos, eh, pues de alguna manera te haga sentido y que tenga sentido, porque he visto de veras disparates, ¿no? Pero, ¿quién te puede dar la sesión? Una persona preparada. No tengo que ser yo ni nadie en mi equipo, puede ser cualquier persona porque esté preparada en el tema y que sepa y que lo haya hecho sobre todo, más aparte del conocimiento que tenga la experiencia. Aquí yo en mi caso tengo 9 años en esto más, un poco más, y aquí mi equipo pues tienen 4, 5, 6 años en este rollo. Son mis manos derechas, han estado en consultas conmigo pegados, viendo cómo se hace. Y además han cursado mi diploma, ¿sí? Entonces ellos, cualquier persona capacitada puede dar la sesión. Y otra cosa, no quiere decir que el terapeuta no se enferme, porque el terapeuta también tiene sus propios conflictos con sus parejas, con sus hijos, hay preocupaciones, unos controlables, otros no. Entonces, ojo, somos terapeutas, no dioses. Somos terapeutas, pero también sentimos, también nos asustamos si nos asaltan. Y eso puede dar diarrea. Lo digo también porque de repente creen que por dedicarnos a la vida nos podemos enfermar. Y eso hay que aclararlo. ¿Sí? Somos conscientes, gestionamos las emociones un poco mejor que antes, pero hay emociones que nos rebasan y también puede ser, ¿no? Entonces, así es. Ahora, claro que una persona que se dedica a esto, pues debe de ser normalmente más sana que cualquier otra persona, porque se supone que conoce sus emociones, ¿no? Y las gestiona. ¿Quién puede tomarla y cuáles son los requisitos? Bueno, puede tomarla cualquier persona, el único requisito es que estén conscientes y que quieran sanar. Entonces, una persona en coma, pues difícilmente se va a poder desprogramar. Una persona que tenga, por ejemplo, síndrome de Down, con todo respeto a las personas con esa condición, es difícil que se pueda dar porque la persona no está 100% consciente. Muchas veces no son conscientes ni siquiera de su propia enfermedad o alteración. Por otro lado, digo, ser consciente o estar consciente y también eh, querer tomar la consulta, saber cómo funciona, que no sanamos es bien importante y querer hacerla, ¿no? Querer hacerla y no solo eso, porque yo te puedo dejar la información, pero si tú no haces cambios en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de percibir la vida, en tu forma de percibir los eventos, difícilmente vas a lograr recuperarte de un síntoma. Ahora hay que tomar por último conciencia de que hay cosas que no son desprogramables, ¿no? Una caries no es desprogramable, una falta de un tema físico en donde un órgano de alguna manera ya no exista por alguna amputación o algo, pues evidentemente eso no es desprogramable. Eh, Vaya, alguna enfermedad en donde el órgano definitivamente esté fuera de funciones, que ya no se pueda regenerar, pues difícilmente va a haber a través de la bio, si no hay energía vital en la persona, difícilmente o condiciones se va a volver a regenerar el órgano. Pero si la persona tiene la energía vital, el órgano está en condiciones de regenerarse, con una desprogramación puede regenerarse, la respuesta es sí y se trata desde una gripa hasta un cáncer. Ahora, si por algún problema, por ejemplo, hay un daño físico en donde ya es irreversible, pero de alguna manera ya es irreversible, pero podemos detener la evolución. O sea, ¿sabes qué? Ya no puedo volver al inicio como estaba antes, pero sí tomando la consulta puedo detener que esto avance. Y eso sí se puede, claro. ¿Sí? Por ejemplo, gente que tiene un daño estomacal derivado de gastritis de muchos años, como una hernia yatal, pues de alguna manera a lo mejor va a requerir una operación, pero si tiene una desprogramación, pues va a evitar que otra vez se genere acidez, gastritis y que provoque otra vez una úlcera, una hernia yatal, ¿no? Un ejemplo, por decirlo así. ¿Ok? En fin, muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto te ayude a comprender más qué es lo que hacemos y que te ayude a tomar la decisión si para ti vale o no la pena tomar una consulta y que cuando llegues a ella estés mucho más informado y que eso es lo que buscamos. Y sobre todo que decidas con conocimiento. ¿Sale?
y que sepas lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y bueno, con amor y sin apego, nos vemos en el siguiente video.